Muy buenas noches, estimadas profesionales, médicos y a todo el personal de salud. Soy Alberto Castillo y estamos aquí una vez más en tu programa Entre Redes a través de la plataforma CTV Mucho Más. Tenemos realmente un programa muy interesante y para eso vamos a estar con una gran ponente internacional, maestra de estética profesional, abogada. Realmente yo creo que hablar de estética profesional responsable es hablar de Janet Leighton, quien yo le diría la ley en la estética. Bienvenida, Janet. Muy buenas noches, Alberto, y saludos para todos quienes han conectado para compartir algunos conceptos sobre un problema que realmente es muy habitual en cabina estética, como es la llamada celulitis. Para eso, Janet, quiero invitar a todos nuestros seguidores a que compartan en sus muros y participen del sorteo de nuestros diferentes premios que vamos a realizar el día de hoy. Asimismo, el día de hoy, el laboratorio que va a representar el día de hoy, Janet, va a dar un gran porcentaje de descuento en todos los equipos de electroestética de la marca Sveltia. Tienen de 20 hasta 10% de descuento. Ejemplo, en un combo que se llama Permeatip, que contiene lo que es radiofrecuencia más electroporador y el jack, que es un electroestimulador. Así es que si ustedes adquieren estos dos equipos, el día de hoy tienen el 20% de descuento. Y si solo optan por un equipo, tienen el 10% de descuento. Cabe indicar que Dimota es una empresa que está garantizada por laboratorios internacionales con todos los implementos de la ley y tiene un showroom muy importante aquí en Miraflores, donde usted médico o profesional de la estética o empresario realmente va a poder ver y comprobar que los equipos son de alta gama, tanto de la parte de Europa como Latinoamérica. Y asimismo tienen un sistema de postventa realmente extraordinario, que es lo que muchos otros laboratorios fallan. Pero en este caso de Imota tiene todos los implementos necesarios para ustedes. Pero vayamos al tema. La bendita celulitis, también llamada PF, también llamada lipodistrofia ginoide o ginecoide. Realmente tiene muchos términos esta patología, estimada Janet. ¿Qué nos puedes comentar sobre ella? Así es. Si hay algo, como decíamos, que es bastante recurrente, además de las sobremedidas que podemos atender en cabina, los temas de flacidez, hay un tema, como decíamos, la celulitis, que importa o implica no solamente un problema estético, sino también un problema funcional. ¿Por qué decimos que es funcional? Porque muchas veces, ¿no? Cuando nosotros vemos en el crecimiento o en el desarrollo, principalmente de las mujeres, que es un problema básicamente entre nosotras las mujeres, pero que también puede presentarse en hombres, va a haber una influencia importante de la genética, un tema importante, una influencia importante de lo hormonal y de algunos hábitos, digamos, de las costumbres, los hábitos alimenticios, algunas frecuencias que nosotros realizamos, digamos, en nuestro quehacer, que van a condicionar o inclusive a tener una manera acelerada esa predisposición que nosotros tenemos a poder desarrollar. Definitivamente el abordaje, como les digo, es integral a partir de la propuesta de la tecnología estética de Ross. Ross es una marca española con muy buena eficacia en los protocolos que desarrolla a través de sus diferentes aparatologías y que va a tratar específicamente este álgido problema que nosotros siempre tratamos en cabina y del cual realmente todos en determinado momento, ¿no? A pesar de las edades, a pesar de los cuidados o inclusive de las actividades físicas que podamos realizar, puede presentarse. Entonces, para eso compartimos un poquito en imagen todo lo que refiere precisamente este problema estético de la lipodistrofia, ¿no? Llamada celulitis, como lo comúnmente, ¿no? En el desarrollo, en el conocimiento de esta patología, como decíamos, que no solamente tiene una repercusión estética, sino que puede esconder en realidad un tema funcional, nosotros vamos a ver características específicas, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos, bueno, cuando hay celulitis hay la famosa piel de naranja y realmente responde a la presencia de micro y macronódulos de qué? De los adipocitos, ¿no? De esta malla lobular que tenemos hacia la parte superficial y que se encuentra pugnando por salir hacia la superficie y que se encuentra traccionada por las fibras conectivas, ¿no? Y que justamente se ve asociada a una fibrosis. Conforme vamos involucionando, conforme vamos envejeciendo,
mejor dicho, ¿no? Hay un proceso que realmente importa, un tema funcional, como decimos, es la aplicación. Nosotros, con el devenir de los años, podemos ir retardando toda nuestra tasa metabólica y esto implica muchas veces generar fibrosis internas que se van a presentar, como por ejemplo, principalmente en la región glútea, en la región trocantérica y en piernas, estos trastornos importantes, pudiendo presentarse inclusive en partes más extensas, como por ejemplo el vientre o inclusive en brazos, cuando el problema ha afectado, digamos, sin control a todo nuestro organismo, ¿no? Vamos a ver que puede asociarse a temas de flacidez. Hay presentaciones diversas, hay compactas, con signos, como les digo, de flotantes, o sea, que al caminar hacen muchas tracciones y eso genera flacidez. Y sobre todo un problema, un trastorno circulatorio intenso, tanto circulatorio sanguíneo, porque puede presentar en etapas iniciales el tema de las telangiectasias y va generándose a propósito de ello un trastorno venolinfático importante. Entonces, ¿qué nos refiere la paciente? No, en edades más tempranas, un poco de dolor, un poco de pesadez, que va a ir complicándose después a veces con nuevos adormecimientos, con sensibilidades, ¿no? O ciertas parestesias inclusive. Llega a un momento en el que las maniobras de evaluación, como son los pinzamientos, se tornan dolorosos, ¿no? Y sobre todo, como les digo, la sensación constante del edema, que va empezando de una manera interna, como un encharcamiento. Entonces, todos estos problemas descritos los vemos aquí en la lámina, ¿no? Por ejemplo, en esta ¿A partir paciente, de qué edad se presentan estos casos de celulitis o se muestra la celulitis en nosotros, tanto en la parte mujer como en los hombres? como decíamos, influye mucho el tema hormonal. Más o menos en un 70% es la influencia de los estrógenos. Por lo tanto, nosotros en mujeres principalmente desde las etapas iniciales de la menarquia, o sea, los inicios, ¿no?, de nuestra actividad hormonal, ¿no?, con la menstruación, se acelera en el embarazo y también puede presentarse en el momento de la menopausia. O sea, definitivamente es todo un periodo cíclico que nos acompaña. Y en algunos caballeros que también con esta tendencia, digamos, de influencia estrogénica, hay algunos caballeros, ¿no?, varones que tienen esta presencia importante, ¿no?, los glúteos, ¿no?, o piernas gruesas, etcétera, también pueden presentar este tipo de problemas. Obviamente va asociado, como decimos, a temas alimentarios, otros trastornos circulatorios que asocian y, digamos, van agravando estos factores predisponentes. En realidad, el tratamiento integral va a comprender entonces no solamente solucionar lo que vemos, ¿no?, esas retracciones que muchas veces se dejan ver a través de la ropa y que nos van a limitar, por ejemplo, a usar ropas más ligeras, por ejemplo, en verano, como shorts o ropas de baño, ¿no? Y es una limitación, como les digo, que es estética y que va mermando un poco de nuestra autoestima. Pero recordemos, como decíamos, que es un tema también funcional. Entonces, ¿cómo resolver esto? A partir del concepto de para ROS. hablar de resolver, ¿nos podrías indicar, ejemplo, las etapas? ¿Qué etapas se diferencian entre una y la otra sobre el tema de la celulitis? Claro que sí. Mire, primero hay un tema de lo que llaman ectasia circulatoria. En otros términos, ¿qué significa? Por dentro se va produciendo un encharcamiento. ¿Qué es lo que sucede? Como decíamos, ¿no? Ante la presencia estrogénica, ¿no?, que nos va a generar justamente mayor acúmulo de agua en nosotras las mujeres porque nos predispone para qué, ¿no? Para hacer este desarrollo de las cualidades femeninas, como son, ¿no?, la presencia del desarrollo de mamas, el desarrollo de caderas, el ensanchamiento de las caderas, propio justamente para prepararnos para lo que sería el embarazo, ¿no? Entonces, esta presencia hiperestrogénica va a generar mayor acúmulo, entonces solamente de agua y una hiperpresión, como les digo, en tejidos más internos. Entonces, como decíamos, los adipocitos pueden no necesariamente crecer. O sea, el tema de la lipodistrofia o celulitis no implica de ser voluminoso o gordita o gordito. Exacto. Es un tema funcional, porque puede presentarse inclusive en personas bastante delgadas, ¿no? Entonces, este tema, como les digo, que va empezando en estas primeras etapas, va produciendo, digamos, algunas ectasias circulatorias, es decir, va a complicar el tema de la irrigación, especialmente la irrigación de retorno. Y si ¿no?, conforme vamos en este proceso de maduración, se va generando primero estas presiones, ¿no?, que decimos, son dos fuerzas que traccionan, en contrario, los adipocitos que pugnan por salir y la fibrosis del tejido conectivo que lo tracciona hacia abajo, ¿no? Entonces aparece esta primera presentación de la famosa piel de naranja, ¿no?, en las partes más expuestas, generalmente el borde del superior, digamos, de las rodillas, etcétera, ¿no? Y que se va, digamos, incrementando con el tema de
nuestro crecimiento en general, ¿no? El crecimiento hormonal. Nosotros sabemos que, por ejemplo, existe un desfase importante en el tema hormonal en el momento del embarazo. ¿Por qué? Porque nos preparamos justamente para la gestación. Entonces hay una hipercolemia, hay mayor circulación, pero la presión que produce, digamos, el mismo proceso de gestación hacia las piernas genera este edema propio, ¿no?, de las pacientes y que impide una buena circulación y irrigación. Entonces, tejido que no se irriga bien es un tejido que no se oxigena. Entonces, ¿cuál es la característica clínica que nosotros podemos presentar? Un enfriamiento en estas partes, en la parte posterior de glúteos, de piernas, ¿no? Entonces, este proceso, como les digo, ya pasado la gestación, inclusive se va acelerando, ya cuando nosotros vamos a perder esa influencia estrogénica, ¿pero qué queda? El proceso de ligación, que es el proceso en el que ya no tenemos la misma capacidad de crear y reducir, como si ese proceso metabólico, más es la producción de desechos y poca facilidad para eliminarlos. Entonces, y si encontramos, como digo, un trastorno en la circulación de retorno, en una circulación venosa, vamos a encontrar que la irrigación sea cada vez más pobre. Entonces, la sangre poco oxigenada va contaminando estas partes inferiores y sobre todo si la acondicionamos, por ejemplo, ropa muy ajustada, baños con agua muy caliente que no favorece necesariamente la irrigación, ¿no? Y tenemos vicios posturales, además de comida, mucho sedentarismo. Sabemos, por ejemplo, que en este Hablando periodo de de cuarentena, sedentarismo, estimada Janet, ¿una deportista se puede librar de esta bendita celulitis? pues no si tiene una predisposición genética. Hay varias son las causas que predisponen realmente al desarrollo. Es decir, yo puedo vivir en el gimnasio, puedo realmente realizar muchos procedimientos y aún así presentarlos, ¿no? ¿Por Así es. qué? Porque hay una importante carga genética, una carga racial, inclusive ellos. Sabemos que nosotros los latinos tenemos esta presencia, digamos, importante, ¿no? Y en razas caucásicas, etcétera, que no se presenta tanto en razas de pieles más oscuras o las orientales propiamente dichas. Entonces, realmente nada está dicho. Podemos estar en una actividad importante, en una actividad de gimnasio, pero aún así presentar este tipo de problemas, Pero la ¿no? Y probabilidad como de que les una digo, que persona va a tenga asociarse a temas funcionales. la probabilidad que una persona tenga una mala alimentación sí es que incrementa más esta patología, ¿no? De tener la celulitis o que se encuentre más a todo el nivel del cuerpo. Sí, porque, por ejemplo, se sabe que las ingestas importantes de sal, ¿no? De alcohol, de cafeína, también va a producir un débil proceso digamos, de irrigación, de intercambios metabólicos a nivel de lo que es oxígeno y dióxido de carbono, sistemas funcionales internos. Entonces, la alimentación, los vicios posturales, como les digo, y las propias condiciones innatas van a presentar en una u otra medida la presencia de, digamos, de acuerdo a las consistencias, ¿no? Lipodistrofias o celulitis compactas, otras blandas, otras edematosas y otras que son mixtas. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples presentaciones, digamos, del mismo problema en diferentes partes. No puede tener una consistencia, digamos, dura o compacta en muslos, pero ya tiene cierta flacidez en la parte inferior de los glúteos, ¿no? Con presencia de hematosa, obviamente, en las partes más distales, como es el pie, a tobillos. Y como les decíamos, ¿no? El tema que condiciona ahorita nuestra inactividad, por ejemplo, el trabajo a distancia, el trabajo remoto, está predisponiendo que muchas de las personas que se encuentran en cantidades de horas importantes sentadas, sin realizar movilizaciones cada 2 horas, sin realizar lo que nosotros en estética llamamos la linfoquinesia, es decir, Ajá. mover un poco articulaciones, mover piernas para evitar los encharcamientos ¿no? de nuestros fluidos linfáticos, entonces van a comenzar a predisponer este tipo de problemas estéticos funcionales. Estimada Janet, ¿No? con respecto a las edades, ejemplo, y a los tratamientos, ¿no? Ejemplo, una persona mayor a partir de 30 o hasta qué edad sí podría obtener resultados óptimos con algún tratamiento para celulitis. Alberto, si hay algo de lo que nosotros, ¿no? Desde la tecnología de ROS nos podemos jactar, es que si hay un abordaje a todas las edades, porque siempre decimos, bueno, cuanto más edad haya o cuanto más tarde sea la intervención, los resultados definitivamente son efímeros. Pues no, precisamente a través de lo que nosotros vamos a presentar hoy, ¿no? Que es Kestos, ¿no? T2, que es
la integración de la radiación infrarroja con electroestimulación, más roll action, que es el masaje fisioactivo por naturaleza, vamos a resolver específicamente estos problemas, ¿no? Que son conjuntos, miren, son principalmente 6, pero pueden presentarse algunos más, como rigidez, etcétera, o hipotonías musculares, y que nosotros podemos integrarlos y trabajarlos de manera efectiva desde una primera sesión. Es más, Alberto, nos pusimos nosotros el reto de trabajar en una paciente, como lo vamos a ver en el video, con todos estos problemas un poquito más marcados. ¿Por qué? Porque creo que nosotros debemos aterrizar en una realidad importante, ¿no? Que no todas las pacientes tienen los mismos problemas y que muchas de ellas pueden reunir todas estas afecciones inestéticas y que justamente es a ellas, con mayor razón, a las que con la certeza y la eficacia, ¿no?, de la aparatología de Ross podemos resolver en gran parte, muy buena parte, este problema que les afecta, ¿no? Estimada Janet, entonces, tenemos algunas preguntas y para esto nuevamente indicarle a todas nuestras seguidoras o seguidores que por favor compartan esta información en sus muros para que la información llegue a más profesionales y también a más seguidores de Entre Redes. Y de esta manera la información sea más efectiva para todos ustedes. Hoy realmente Janet Lento, que es una maestra en el tema de la estética profesional, nos va a presentar una tecnología amplia, europea y con resultados efectivos para todo tipo de edad. Pero vamos a comenzar a responder las preguntas que ustedes nos realizan y así de esta manera vamos a interactuar con ustedes sobre esta tecnología que vamos a traer. Pero bueno, tenemos las preguntas, ejemplo de María Ángeles Escarabay Bastidas. Estimada Janet, ¿qué podemos hacer en estos casos para evitar la celulitis? Bueno, como les decía, definitivamente, si hay una predisposición genética, nosotros tenemos que voltear a ver a los familiares primarios, ¿no? Mamá, abuelos, tíos, hermanos, si tienen esta predisposición. Hay algunas cuestiones también que son internas, por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo, pacientes con trastornos circulatorios severos, que tienen problemas linfáticos, definitivamente lo van a desarrollar. ¿Por qué? Porque, como les digo, es un tema asociado, como le digo, a no solamente al tema de la ingesta de grasas o la poca actividad física, sino a temas funcionales, de estos intercambios metabólicos que deben darse en todo nuestro organismo y que sobre todo se encuentran condicionados, como le digo, en miembros inferiores. Entonces, decir, la prevención sí es importante. Por ejemplo, si yo sé como madre, por ejemplo, que tengo una lipodistrofia y que evaluada en cabina estética, sé que al no haberme tratado, por ejemplo, y que tengo trastorno circulatorio, que tengo estas presentaciones o afractuosidades, como le llaman, esas pieles irregulares, y tengo a mi hija que justamente está en este proceso entre los 12, 13, 14 años del proceso de la menarquia, es importante que yo comience a estimular no solamente el tema de la actividad física, sino las movilizaciones que pueden realizarse a nivel superficial. Y para eso tenemos justamente roll action como masaje fisioactivo. Perfecto. ¿No? Tenemos No otra necesariamente pregunta. Tenemos otra pregunta de Marta Medina. ¿Los deportes de impacto provocan celulitis? Hay toda una teoría sobre ello, ¿no? Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de deporte, estamos considerando algunas actividades aeróbicas y anaeróbicas, es decir, aquellas que tienen mucha ventilación o poca ventilación. Hay actividades completas, por ejemplo, como la natación, que sí favorece en muy buena proporción, por ejemplo, por sí solo, ¿no? El tema de la lipodistrofia, porque nos lleva a oxigenar, hiperventilar. Generalmente, lo que se recomienda cuando ya existe el problema de la lipodistrofia son las actividades de bajo impacto. Decía, pero si yo soy deportista muy activa y hago cosas, perfecto, puede solucionarlo también en cabina estética porque lo va a complementar con el propio trabajo de oxigenación que lo hace por sí mismo desde la alimentación, ¿no? y de toda su actividad física. Tenemos otra pregunta. Gema Orozco, ¿los masajes con maderoterapia ayudan a combatir la celulitis? Sí, el tema es que a veces los abordajes, como le digo, cuando nosotros evaluamos que a la maniobra de pinzamiento ya se hace doloroso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hace dolorosa? Porque los lobulillos, digamos, depositarios más el tejido conectivo que está presionando, también a su vez presiona las terminaciones nerviosas. Entonces, y si tiene un problema circulatorio como telangiectasias, ¿no? Y pequeños microderrames, entonces el tema de cualquier fricción profunda, ¿no? A doble tracción, como lo produce, por ejemplo, de ida y vuelta, a veces la maderoterapia,
puede generar a veces un poco de rechazo en los pacientes, ¿no? Porque le produce dolor, porque muchas veces, a veces el desconocimiento de lo que significa esta patología estética y funcional puede llevar a realizar más un masaje reductivo y no necesariamente, como Exacto. les digo, implica un proceso reductivo, es Así un es. proceso de mejorar circulación y grasa superficial. Te- Ahora, tenemos si se más tratara de una preguntas. paciente, Tenemos claro, más si es preguntas. una paciente voluminosa, para completar esa idea, bueno, ahí sí puedo pensar en un reductor, pero como le digo, la radioterapia puede resultar agresiva y es ahí donde justamente, ¿no? Ross, a través de Roll Action, hace diferente abordaje, ¿no? Mecánico, como les digo, para trabajar eso sin que se produzca ninguna posibilidad de rechazo, sensación dolorosa, de incomodidad en los pacientes. Tenemos una pregunta de Janet Melissa Chávez Melache. Yo tengo Bien, celulitis a partir de los 35 años. Toda la vida hice deporte y dejé de hacer ejercicio y me salió celulitis. ¿Qué puedo o qué se debe hacer? en principio, como les digo, debe trabajarse en diferentes planos, ¿no? En realidad, eh, depende mucho de nuestra formación, nuestra educación y sobre todo ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, no solamente los profesionales de estética, sino como todas las personas en la sociedad, de que entender que la actividad física realmente va a ayudar a la oxigenación de todos nuestros tejidos, ¿no? De punta a punta. Ahora, según lo que me dice, nos dice quien nos pregunta, bueno, realizó y de pronto dejó. Efectivamente, como todas las actividades funcionales corporales, lo que no se ejercita, obviamente, viene en un proceso de involución o de retroceso. Entonces, probablemente ya puede encontrarse inclusive hasta con un mejor tono muscular, pero lo que es lo que comprende la piel, ¿no? Y el tejido, digamos, adiposo, sí puede encontrarse en esta presencia afractuosa, como le digo, o inestética que ella desea. Entonces, sería conveniente, por ejemplo, someterse a una evaluación de una profesional de la estética y ver si puede abordarse sin necesidad de reducir importantemente el volumen, pero sí mejorar el catabolismo de esas grasas que están ocasionando esa apariencia estética de la fibrosis. Y ahí justamente donde vamos a comprender la versatilidad y la importancia de utilizar la radiación infrarroja próxima, como sabemos que nos ofrece, que es estos T2, ¿no? Que es la Comentarle suma de a, la termoterapia más la electroterapia. comentarle a nuestras seguidoras que hoy tenemos una gran sorpresa porque el laboratorio Ross de España está trayendo una tecnología maravillosa que es un boom en toda Europa. Así es que no se vayan a desconectar porque va a venir un video sorprendente de lo efectivo que es esta técnica que se llama Roll Action. Con respecto a esto, Flor Ortiz Rivera pregunta, ¿se puede eliminar la celulitis o solo se atenúa? A ver, eso también es muy cierto dependiendo de las características funcionales y la actividad física. Definitivamente hay estadios, ¿no? En esto, ¿no? Y son 4 estadios, pero va a depender también de la presencia o de cómo se va a manifestar esto. Si nosotros ya tenemos una tendencia hacia la flacidez, definitivamente las maniobras correctivas deben ser más importantes, de mayor abordaje, ¿no? Y evitar que las subidas o incrementos o descensos rápidos de peso puedan generar reacciones en el tejido para que, además de la celulitis, se lesione el paciente. Si nosotros somos compactas, obviamente también evitar que las granulaciones, digamos, generen ese proceso estético y te va a tener una mejor resolución. Pero como les digo, como todas las pacientes podemos presentar uno u otro tema o todos en global, es precisamente que necesitamos hacer una evaluación en cabina para que pueda controlarse el tema año a año. Para los profesionales de estética entendemos que quizá cuando hay una presencia importante de una lipodistrofia, una celulitis en estadios avanzados, 3, 4, es decir, cuando no, hay micro, macronódulos, trastorno circulatorio, fibrosis y a veces esclerosis, o sea, dura, ¿no? Afectuosa, es importante aconsejar a nuestro paciente que tenga que recurrir a cabina constantemente con nosotros. Y no me refiero a esclavizarse necesariamente todos los meses, sino por lo menos un periodo al año, por ejemplo, previo a lo que significa, ¿no? el verano, donde más se exhiben, digamos, los miembros inferiores, para poder condicionar y mejorar hasta el siguiente año. Y mientras tanto, poder hacer una actividad física de medio impacto, mejorar su tema de alimentación y recurrir probablemente por algunas sesiones de mantenimiento, ¿no? A cabina, como digo, pero un tratamiento específico año por año. ¿Por qué? Porque el problema es funcional. Entonces, la resolución, como les digo, absoluta,
va a depender mucho de quién es el paciente. Pero eso sí, si nosotros empezamos a mejorar esa calidad temprana, como el ejemplo que habíamos comentado más temprano, si yo soy madre polistrófica y mi hija ya está entrando en ese tema, controlar a tempranas edades con este tipo de estimulaciones, ¿no?, de masajes fisioactivos, realmente vamos a evitar que pueda desencadenar, digamos, de manera importante algún problema posterior en el momento del embarazo, de la menopausia. O sea, como siempre, ¿no?, en estética, cuanto más temprano sea el abordaje y sobre todo con tecnología eficiente, siempre es mucho, se logran mayores resultados, más eficaces y más duraderos. Con respecto al tema de la tecnología, porque acá viene una gran pregunta y de ahí vamos a pasar para responder a esta pregunta con un video que realmente va a ustedes a aclarar muchas preguntas que están realizando. Ejemplo, María Ángeles Carabay dice, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para evitar la celulitis y a partir de qué edad podemos aplicarlo? Comentarles que Dymota es una empresa que tiene tecnología internacional, bueno, el respaldo de laboratorios internacionales tanto de Europa como de Latinoamérica. Tiene equipos realmente extraordinarios en láser, en electroestética y hoy trae una tecnología europea, en este caso española, que se llama Roll Action y vamos a ver una demostración de cómo actúa y sobre todo la tecnología que se combina y que para eso está Janet Leighton, que es una maestra en estas técnicas y como ustedes están viendo, apasionada del tema de la ciencia, donde nos explica el paso a paso y el funcionamiento de cómo podemos conseguir los mejores resultados y para eso nos trae esta tecnología. No sé si lo tenemos ahí, Fernando y Janet, ¿estamos sincronizados con el video? A ver, sí. Fernando, tú le pasas la voz a Janet. Perfecto, a ver, un segundito. Por favor, a todos nuestros seguidores compartan en sus muros para que toda esta información llegue efectiva a más profesionales y a más seguidores a nivel nacional e internacional. Quiero saludar a Ecuador, a Colombia, a Venezuela, a Brasil, a México, a Bolivia, a España, Guatemala, Paraguay y obviamente a todo el Perú que está conectado con nosotros aquí en este programa Entre Redes. Estamos aquí para brindar la mejor información de lo que es la medicina estética profesional y salud. ¿Lo tenemos? Muy bien, estamos listos en 1, 2, 3. Muy bien, ahí explícanos, Janet, ¿qué nos está trayendo de Roll Action? Vemos ahí, por ejemplo, que estos T2, que es, como les digo, la suma de las termoterapias por radiación infrarroja más una electroestimulación, ¿no? Nosotros hemos acondicionado la cabina presentando justamente, ¿no?, estas tecnologías en sinergia para trabajar, en el caso de la modelo, una celulitis dura. ¿Qué implica esto? Que nosotros tenemos que resolver los macronódulos, los temas edematosos y sobre todo la presencia de esta paciente en las epitasis. La pantalla es muy amigable. Vamos a ver que podemos seleccionar realmente en que estos, 14 programas de trabajo, celulitis blanda, dura, reafirmante, posparto, ¿no?, el trabajo tonificante, remodelante, inclusive relajante antiálgico, trabajar sobre pesos, ¿no? Las bandas justamente que se colocan son grandes bandas que van a abordar partes de las corporales, piernas, brazos, espalda, lo que se quiera trabajar, interconectados a las salidas de las que van a emitir tanto la radiación como las corrientes que se puedan estimular. En cuanto a las corrientes que se transmiten con la estimulación, ¿no?, termogénica que genera la radiación infrarroja próxima, tenemos 16 tipos de pulsos específicos que no necesitan ponerse, ¿no?, en zonas especiales musculares como lo estamos viendo, porque la idea de las contracciones pequeñas y las pequeñas tetáneas que va a producir es mejorar el catabolismo de las grasas que ya se vio estimulado por la termoterapia, ¿no? Por ejemplo, esta percusión va a permitir de manera eficaz movilizar los adipocitos que ya se han sufrido, digamos, este efecto termogénico, esta termolipólisis que se ha producido de manera efectiva. Y mientras que las bandas pueden ir trabajando, nosotros realizamos, ¿no?, el masaje fisioactivo de Roll Action, que va a trabajar justamente a nivel vascular, a nivel del tejido adiposo e inclusive poder trabajar, ¿no?, manipulaciones a nivel muscular. Tenemos, por ejemplo, el rol que puede tener, de acuerdo a las programaciones o los criterios de trabajo, más o menos entre 40 y 120 revoluciones por minuto, con luces LED que van a
facilitar, luego de la exposición que hemos hecho con gestos de la radiación infrarroja, para poder movilizar justamente aquellos panículos que, como lo vemos en la paciente, son importantes, ¿no? Poder hacer manipulaciones grandes. ¿Por qué? Porque la visión de Ross es que la esteticista no derive el trabajo, sino que interactúe y pueda, ¿no? Prestar sus servicios, el tema del calor y la movilización de las manos asociado justamente a la aparatología. Es importante tener en cuenta que como masaje fisioactivo, Roll Action va a permitir una rotación funcional efectiva, ¿no? Mejorando, incrementando la circulación y va a presentar, por eso, programas específicos, como lo vemos, ¿no? Que es la remodelación, tonificación, la activación circulatoria, ¿no? Reducción de volumen, inclusive, como decíamos, a nivel muscular, como descontracturantes y masaje deportivo. Por eso no solamente es para cabina estética, sino también para medicina estética, funcional, ¿no? Medicina deportiva. Estimada Yaret, Como ahí ahí vemos los diferentes diferentes tipos tamaños, de ¿no? tamaños de las aplicaciones. ¿Nos podrías explicar por qué esta diferenciación de los tamaños de los aplicadores? Claro, entre los tamaños y las revoluciones, vamos a entender lo siguiente, los rotadores más grandes van a permitir, por ejemplo, en zonas más amplias, ¿no? Movilizar, por ejemplo, zonas más extensas y dependiendo de la velocidad podemos hacer maniobras de drenaje, inclusive, o de movilización de líquidos excedentes. Y vamos reduciendo los tamaños de acuerdo al nivel de incisión que queramos realizar. Por ejemplo, ahí estamos de todos los rotadores estamos trabajando con el número 30. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver los micro y macronódulos que presenta esa pierna. Y como ven ustedes, tiene un trastorno circulatorio, pero la presión que se ejerce es regulada y moderada por nosotros, los profesionales de la estética, haciendo movilizaciones circulares, ¿no? Tratando de movilizar, por ejemplo, esa base de glúteo que no se encuentra digamos, tan definida porque ya tiene pliegues, es decir, si los pliegues se presentan con la paciente estrechada, significa que ya hay un declive, es una flacidez, ¿no? Ha caído, ¿no? La parte posterior. Las manipulaciones, como les digo, nos permiten interactuar, ¿no? En las manipulaciones en zigzag, ¿no? O en manipulaciones circulares va a depender mucho de la zona porque los programas que tiene Roll Action nos van a sugerir estos diferentes procedimientos. Es importante tener en cuenta que las velocidades, los roles van a permitirnos como profesionales de la estética a evitar a veces esa fatiga o las maniobras que son a veces entre muy agresivas o muy superficiales que a veces no satisfacen el tema de la resolución, como les digo, de la celulitis en sí. Esta luz roja que vemos ahí, Janet, ¿para qué sirve en el momento de la aplicación? Claro, como le digo, si nosotros nos vamos a gestos, la primera de las bandas, ¿no? Vamos a lograr una termolipólisis importante porque los incrementos de temperatura, ¿no? Van a mejorar por sí mismos sin movilizar la masa corporal, ¿no? Van a producir una degradación natural de los gases. Asociado encontramos variables de baja y de media frecuencia, como electrolipólisis, etcétera, que van a producir desde pequeñas, digamos, tetáneas, o sacudidas, o tetáneas, o contracciones, justamente para movilizar esos líquidos excedentes. Si ustedes se dan cuenta, el tratamiento en esta primera parte de las bandas y de la electroestimulación ha sido bastante sutil. Y sin embargo, ya logramos hacer esta reducción en volumen, en líquidos excedentes, y entra posteriormente Roll Action, ¿no? Como un movilizador natural que puede interactuar, como decíamos, con nuestras manos y con nuestro criterio profesional, a terminar de movilizar la fibrosis y esos micro y macronódulos que se encuentran, ¿no? Aprisionando, pero que ya se encuentran movilizados, estimulados por la termoterapia, como decíamos, ¿no? Las maniobras de rotación, ¿no? Y los deslizamientos van a ser importantes para terminar de moldear ese trabajo que ya hizo, ¿no? Gestos, y que va justamente a responder a la aplicación por roles, por tamaños, ¿no? Tenemos en cuenta que tanto gestos, como decíamos, con la primera tecnología que utilizamos, como Roll Action, tiene los programas establecidos, como decía, para celulitis, como decía, posparto, o drenantes, contracturantes, pero por sobre todo, estimando el criterio profesional, también tiene un programa libre donde nosotros, dueños y conocedores, por ejemplo, de las respuestas que tenga el paciente, del grado de afección que pueda tener o presentar,
poder nosotros hacer una programación especial y libre, específica para dicha paciente. Entonces, estas tecnologías, como les digo, que les suman al conocimiento de la profesional de la estética, van a poder trabajar estos álgidos problemas como son la lipodistrofia y, como decíamos, ¿no?, presentando una paciente con un compromiso circulatorio importante, con flacidez en ciertas partes y con presentaciones no induradas, digamos, propias de la celulitis dura, que le llaman, o compacta. También se podría Recordemos que utilizar la el equipo, tecnología está al servicio de nosotros. Así es. veo Y que el Ross equipo también se lo puede podría utilizar, resolver. estimada Janet, no solo para el tema de celulitis, porque al tener un tema de control de movimiento, incluso hasta lo podrías trabajar también la parte de la espalda como para un tema de relajación, podrías trabajar realmente Por en supuesto. muchas otras zonas, ¿no? Así es, justamente podemos tonificar, como decíamos, podemos hacer una maniobra descontracturante, ¿no? En aquellas zonas donde puede presentarse, ¿no?, este problema que es natural en espalda, se trabaja en brazos, como digo, las movilizaciones no solamente son para el tratamiento anticelulítico, sino para tonificar, para remodelar, para generar una mejor activación circulatoria. Recordemos que cada vez que movilicemos circulación, vamos a mejorar los intercambios nutricios. Y vamos a evitar que las polimerizaciones, por ejemplo, ¿no?, o los estancamientos, ¿no?, que se producen, como les digo, por temas funcionales, por temas estéticos, por temas dietéticos, etcétera, puedan seguir malogrando, digamos, y dejando sin oxigenar los tejidos que nosotros podemos abordar. Entonces, la suma, como le digo, de estos criterios va a mejorar en problemas intensos y por sí mismos, de manera independiente, como le digo, o sea, no son, estas aparatologías no son interdependientes en sí, sino que las hemos sumado para ofrecerla justamente en un álgido problema. Pero que esto por sí mismo, como lo puede reducir, reafirmar y tonificar, ¿no? Y los resultados se ven realmente en la primera sesión. ¿Qué Tenemos, responden los pacientes? tenemos Hay ligereza, una se pregunta, siente estimada menos Janet. complicado. Tenemos una pregunta, estimada Janet. Dice, ¿este equipo ayuda con la flacidez o trabaja solo las adiposidades? ¿Se necesita realizar drenaje linfático después? Mira, el drenaje linfático está incluido en ambas programaciones, tanto en Kestos como digo, en la misma electroestimulación, ¿no? Porque, como les digo, cada vez que se movilice, por ejemplo, panículo adiposo, en el caso del panículo adiposo, necesita una movilización drenante. Y pensar solamente en el tema de reducir y drenar sería limitar las funciones de Kestos, porque Kestos también piensa en la tonificación a partir de las estimulaciones que puedan darse, por ejemplo, en lipodistrofias o en adiposidades localizadas, ¿no?, de personas que son flácidas. Entonces, ahí se hace digamos, una programación específica para que las corrientes tengan una mayor incidencia, obviamente, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Es importante tener en cuenta que entre los efectos termogénicos que pueda generarse, ¿no?, la termolipólisis, no solamente es el único efecto de reducción de grasa, va a mejorar el tema del dolor, el tema de contracturas. Entonces, se asocia, como le digo, la tonificación en este proceso de termogénico para los intercambios nutricios, para mejorar, inclusive, como decíamos, contracturas y predisponer a que la oxigenación a través de los masajes que pueda realizar la paciente en la cabina estética o a partir de la misma tecnología complementariamente, como digo, en esta parte de las 16, ¿no? Los 16 tipos de pulso, digamos, eléctricos que tienen que estos, pueda lograrse verdaderamente ese complemento de la reducción de un pequeño y sobre todo una tonificación. La remodelación, cuando a veces hay excesos, por ejemplo, en el posparto, muchas de las mujeres no pierden, ¿no?, la armonía corporal, pero obviamente la parte del vientre bajo y la zona de cadera se encuentra congestionada, entonces se puede reducir y sobre todo reafirmar. Recordemos que lo importante, como les digo, de la tecnología no solamente es trabajar un solo concepto de las adiposidades, sino poder permitirnos a partir de que esto generar reducción y reafirmación, reducción y tonificación, ¿no?, o movilizaciones drenantes que aboquen al cuerpo, que lo condicionen a una verdadera tonificación. Y por su parte, como le digo, Roll Action, resolver estos problemas que muchas veces en las manos de nosotras, ¿no?, cuando tenemos muchos clientes en cabina, a veces nos limitan en la presión y en la funcionalidad, ¿no? O zonas, como les decía, de abordaje a veces difícil, como la zona de la base, ¿no?, del glúteo, la zona trocantérica, donde pueda presentar o no dolor. O como, por ejemplo, en la cara interna de brazos, en la grasa subescapular o en esas zonas donde hay, como les digo, inclusive una contractura muscular. Es decir, el tratamiento integral que nos pueden brindar por sí mismas estas tecnologías van a aliviar mucho del trabajo
de lo que significa en cabina estética, y por eso es un éxito justamente en España, y es nuestro deber y nuestro compromiso compartirlo con ustedes, Así ¿no? es, lo que acabas de El comentar es trabajo muy importante, efectivo, estimada Janet, que claro, esto es un equipo sí, totalmente que es revolución en Europa y especialmente en España, que es el laboratorio de Ross. Y las seguidores nos están preguntando dónde pueden comprar mayor información del equipo. Pues les digo, Dimota es la empresa encargada, que es Dimota Tecnología Médica Avanzada, que tiene equipos no solo de electroestética como lo pueden ver, sino también tiene equipos de láser. Y tiene un showroom en Miraflores donde ustedes van a poder realizar prácticas y demostraciones con cada equipo que mantiene o que tiene Dimota. ¿Dónde nos encuentras? En Miraflores. ¿Y a qué número se pueden comunicar para obtener mayor información? Es al 950 962 178, perdóneme, es 995 962 178. Lo repito, 995 962 178. Ahí está Federico García, que le puede dar mayor información sobre toda la tecnología a nivel internacional que trae Dimota. Asimismo, por el Día del Esteticista, la cual nuevamente saludo a todas las esteticistas a nivel internacional, Dimota ha sacado un super combo con 20% de descuento en lo que es el equipo de Permeactive y también de lo que es Jack. El equipo de Permeactive tiene radiofrecuencia y electroporación, y el Jack es un electroestimulador. Ambos equipos están con el 20% de descuento, así que comuníquense a los números que le acabo de mencionar, y si solo quieren uno, obtienen el 10% de descuento por el día del esteticista. Así es que médicos, empresarios, esteticistas, si quieren comprar un equipo, deben confiar en Dimota, porque Dimota cumple con todos los requisitos necesarios, la FDA y sobre todo lo DIGEMIT, que comprueba que un equipo, insumo o producto está apto para utilización en el cuerpo o en la piel. Dígame, productor. así Vamos es. a repetir el número. El número para contactos con Dimota es el 995 962 178. Y si quieren obtener el 20% de descuento en estos dos equipos que acabo de mencionar, que es el Permeactive, radiofrecuencia más electroporador, y el Jack, que es un electroestimulador, tienen que llamar al 995 962 178 con Federico García, que le estará encantado de poder darle toda la mayor información e invitarlas incluso al showroom que tienen en Miraflores, donde van a poder no ver un equipo, sino toda la variedad de equipos que nos trae Dimota aquí al Perú, con el respaldo de laboratorios internacionales, tanto europeos como latinoamericanos. Realmente, estimada Janet, primero, contigo la información es muy efectiva, muy científica. Por tal motivo eres una maestra y estás en una gran escuela enseñando todo lo referente a la estética profesional responsable. Y realmente que nos traigas esta tecnología y nos dé mayor información, qué bueno hace a las profesionales aquí en Perú que tengan un equipo de alta calidad, y sobre todo que es versátil, ¿no? Que no solo va a actuar en el tema de la celulitis, sino también va a actuar en el tema de descontracturar, de relajamiento y también, ¿por qué no?, de fisioterapia, porque va a ayudar mucho a la relajación muscular. Así es, justamente, no solamente se queda en la limitación de la cabina estética, sino en las resoluciones funcionales o fisiológicas que pueda dar, ¿no?, en fisioterapia o en la misma medicina deportiva, como decíamos, ¿no? Es un tratamiento realmente integral el que se puede brindar a partir de estas tecnologías, y sobre todo, como les digo, la integración del tema de la estética y lo funcional, que es importante para nosotros, ¿no? Resolver los temas de belleza que muchas veces se asocian a los temas de salud, de la apariencia y la autoestima, es un deber de todos los profesionales. Y qué mejor de la mano de tecnología realmente eficiente, como la que nos trae Dimota Importaciones, y el saludo como línea institucional para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Janet, por estar con nosotros. Por favor, tu saludo de despedida para todos nuestros seguidores y poder continuar aquí con el programa en Lentes Redes. Así es importante que estos espacios se sigan difundiendo. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que compartir. Un saludo muy fraterno para todos, y sobre todo a seguirnos en nuestra fanpage, ¿no?, de Dimota Importaciones, para que puedan conocer, como bien decía Alberto, toda la gama de las grandes tecnologías, y sobre todo que cuentan con las autorizaciones, ¿no?, de las autoridades, de la redundancia, del Perú, para brindar un servicio de calidad, un servicio con seguridad, y sobre todo que puedan resolver, ¿no?, los temas estéticos, y que crezcan, ¿no?, crezcan
en esa credibilidad y en los efectos que pueden producir y que obviamente van a generar una rentabilidad. No, gracias realmente por toda la información que nos traes, tanto de tu parte como de Edimota.